Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Hola, buenas tardes a todos. Soy la doctora Gabriela Flores Teón, Dirección Médica de Hospital Galenia. El día de hoy vamos a hablarles de las fases de una pandemia según la Organización Mundial de la Salud. Son 6 fases las que documenta la Organización Mundial de la Salud, que va de la 0 a la 5. Iniciamos con la fase 0. También es conocida como un periodo interpandémico. Se reporta la aparición de un nuevo virus y los primeros contagios en una región y empieza la transmisión dentro de un país y los primeros reportes en el extranjero. La fase 1 es cuando la Organización Mundial de la Salud declara oficialmente el inicio de una pandemia. Aquí cada país registra sus primeros casos por importación. Quiere decir que alguien de la zona de donde inició el virus viajó a otro país y ya presentó síntomas hacia donde viajó. Quiere decir que es un caso o son casos de importación. Además, en esta fase se promueven las medidas de prevención básicas. La fase 2 es donde inician las transmisiones locales. Hay un aumento rápido de contagios y defunciones. Se intensifican las medidas de prevención como sana distancia, cuarentenas, cancelación de eventos masivos, tales como las clases, actividades laborales, conciertos, actividades culturales, asistencia a plazas comerciales, museos, etc. Actualmente, nuestras autoridades aquí en México han dictaminado desde hace un par de semanas que nos encontramos en esta fase. La fase 3 es donde termina la ola pandémica en el epicentro de la misma. En ejemplo, en esta pandemia de COVID es cuando terminó la pandemia en Wuhan, China, pero aún en otras regiones del mundo se ven afectadas por la transmisión de este virus, como nos estamos viendo pues los distintos países fuera de China. Los contagios y las defunciones alcanzan su punto máximo. Quiere decir que aquí la transmisión es de persona a persona y es invariable, es muy común y estamos en alto riesgo toda la población. Y cada país, es importante, puede reforzar las medidas preventivas para evitar los contagios, así como lo dictó en su momento China con la cuarentena total, con el toque de queda, entre otros. La fase 4 es donde el número de contagios empieza a disminuir gradualmente. Las actividades vuelven a la normalidad conservando algunas medidas preventivas básicas y la mayoría de los gobiernos hacen un recuento del impacto que tuvo la pandemia. ¿Qué quiere decir? Número de personas contagiadas sobre la población total, número de defunciones de la población total con afectación del virus de la pandemia, número de personas que se lograron curar, número de personas que recibieron un tipo de tratamiento y así sucesivamente. Pasamos a la quinta fase, que la quinta fase es el fin de la pandemia y esto específicamente es decretado por la Organización Mundial de la Salud. Ninguna otra instancia puede declarar el fin de una pandemia más que la Organización Mundial de la Salud. Llegar a esta fase, a la fase 5, puede llegar hasta 3 años. ¿Qué quiere decir? En lo que todos los países del globo terráqueo nos normalizamos, disminuimos este contagio y nivel de defunciones, es algo que nos puede llevar hasta 3 años llevar un control y que nos declaren ya en fase 5 de la pandemia COVID. Y al final, pues se hace una valoración a nivel mundial sobre el impacto de la pandemia. Así como tenemos el impacto de la pandemia de la influenza H1N1, de la peste bubónica y así sucesivamente, tendremos que hacer un recuento de los daños, por así llamarlo, de esta pandemia COVID-19. Por eso es que los datos estadísticos son fundamentales que se lleven de manera clara y precisa. Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos en el siguiente podcast de Hospital Galenia. De nuevo, soy la doctora Gabriela Flores Teón, Dirección Médica de Hospital Galenia. Gracias por escucharnos.
Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.